Bienvenido. Ahora hablaremos de lo que es la función coseno. Bien, tiene la forma siguiente. F de x es igual a coseno de x o y es igual a coseno de x. Esto es cuando nuestra función es pura. Conlleva un periodo de 2pi, es decir, donde se cumple una vuelta completa y 2pi, hablando de grados hexagesimales, equivale a 360 grados. Bien, la amplitud también que corresponde justamente a lo que es 1. ¿Por qué hablo de también? Porque la función seno también tiene una amplitud de 1. Bien, vamos a analizar lo que es el periodo. Si tenemos un periodo de 2pi, esto lo vamos a dividir en 4 partes. Estas 4 partes, evidentemente al simplificar esta fracción, nos toca como que es 1/2 de pi, lo que es lo mismo a pi sobre 2. Bien, de esta manera vamos a empezar las divisiones. Empezamos con lo que es 1/2 de pi, luego 2/2 de pi, 3/2 de pi y finalmente 4/2 de pi. Es decir, vamos avanzando de 1/2 en 1/2. Bien, recordemos que las fracciones siempre vamos a simplificarlas. Entonces, bueno, 1/2 de pi lo podemos dejar así o simplemente como pi sobre 2. 2/2 corresponde a la unidad, por lo tanto, aquí podremos dejar simple y sencillamente lo que es pi. 3/2 de pi así corresponde y sin embargo 4 entre 2 aquí corresponde a lo que es 2pi. Retomando, donde se cumple nuestro periodo. Bien, la función coseno, a diferencia de la función seno, no empieza en 0, sino va a empezar en 1. Es decir, el coseno de 0 para nosotros será 1 y empezamos de esta manera, obteniendo lo siguiente, hasta llegar acá y llega de la siguiente forma, completando el ciclo de lo que serían toda la circunferencia. Bien, retomando, esto en grados hexagesimales correspondería a 90 grados, 180 grados, 270 grados y finalmente 360 grados. Bien, de esta manera hemos completado justamente lo que sería nuestro ciclo. Dándole un poquito más de forma, tal vez esto podría quedarnos así, para darle una forma un poquito más correspondiente a una circunferencia. Lo haríamos de esta manera. Bien, aquí también, de esta manera. Bien, ahora evidentemente este puede seguirse comportando de la misma manera hacia la izquierda, de la misma manera hacia la derecha. Por lo tanto, para nosotros nuestro dominio corresponderá a lo que va desde el menos infinito hasta el infinito. En cambio, nuestro rango sí tiene una limitante. Como valor mínimo será de -1 y como máximo hasta 1. Por lo tanto, -1,1. Y bueno, nos piden también determinar dónde nuestra función es creciente. Entonces, dónde la función va hacia arriba a partir de este punto en pi hasta cerrar en 2pi. Por lo tanto, para nosotros nuestra función es creciente desde pi hasta 2pi. ¿Y dónde es decreciente? Es decir, ¿dónde disminuye? Pues desde 0 hasta llegar a pi. Aquí observamos que la función va decreciendo. Por lo tanto, tenemos que es de 0, pi. Bueno, hasta aquí explicamos el comportamiento de lo que es una función coseno en su forma pura. Cuando la función coseno está compuesta por más elementos, es decir, esta forma a coseno de esto agrupado bx más c más d, tenemos lo siguiente. A es la amplitud, es decir, ya no forzosamente llega a 1, sino que podría ser que llegara a más de 1, regularmente eso va a ocurrir, o menor a 1. Sin embargo, tenemos lo siguiente. Si a es mayor a 0, es decir, que sea positivo, se amplía o se reduce sobre el eje y. Es decir, si aquí tuviéramos el valor de a, ya no forzosamente sería 1, sino que haríamos justamente esta pose. Entonces, al hacer esto, ahora si a fuera menor a 0, es decir,
negativo implica una reflexión sobre el eje X. En lugar de iniciar de esta parte, iniciaríamos acá, de esta forma. Estaría reflejada. Bien, ahora, analizando el elemento B, borrando esto, nos habla de que si B es mayor a 0, es decir, si B es positivo, nos habla de que se amplía o se reduce sobre el eje X. Es decir, podríamos tener este caso, donde se amplía. O tal vez se reduce. En lugar de todo este camino por recorrer, sería un camino tal vez un poco más corto. Sería esto. Esto implica cuando B es mayor a 0, es decir, que es positivo. Bien, si B es menor a 0, implica una reflexión sobre el eje Y, es decir, esta reflexión. ¿Ok? Sería exactamente lo mismo, pero ahora con respecto a lo que es el eje de las Y. Sería simétrica. Bien, ahora C implica un desplazamiento sobre el eje X. Es decir, a lo mejor no forzosamente iniciamos en este punto. Podríamos iniciar como que está presente C, en lugar de iniciar acá, podríamos iniciar en esta parte. Es decir, me muevo con respecto a lo que es el eje X. Bien, y D implica un desplazamiento sobre el eje Y. Es decir, a lo mejor no empiezo en esta parte, sino abajo o arriba. Vamos a suponer que empezaría abajo, haríamos justamente esto. Bien, esos son los elementos que intervienen cuando la función coseno tiene más elementos. Veamos el siguiente ejemplo. Determinar dominio, rango, gráfica, periodo, amplitud, así como los intervalos donde la función es creciente y decreciente, si f de x es igual a 5 coseno de 2x. Lo primero que vamos a hacer es determinar la amplitud, es decir, el valor de a o el valor absoluto de a. En este caso, por eso tenemos que sería valor absoluto de 5, que evidentemente es 5. Y bueno, aquí observamos en la gráfica que vamos a llegar hasta 5 y evidente hasta menos 5. Bien, ahora vamos a tener lo siguiente, el periodo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es decir, vamos a observar que nuestro periodo para nosotros es justamente 2 sobre b. ¿B cuánto vale? B es el valor o el coeficiente que nos acompaña a la x. 2 entre 2, entonces justamente solamente quedaría pi. Pero bueno, a esto para determinar los intervalos donde nos conviene checar nuestra x, es decir, nuestro avance en el eje x, recordemos que esta parte lo vamos a dividir entre 4. Entonces tener pi dividido entre 4, simple y sencillamente quedaría pi sobre 4. Es decir, un cuarto de pi. Entonces avanzamos ahora a lo que serían 2 cuartos de pi, posteriormente 3 cuartos de pi y finalmente 4 cuartos de pi. Simplificando fracciones, 2 cuartos para nosotros es un medio, o lo que simplemente sería pi sobre 2. Bueno, un medio de pi, que sería lo mismo que pi sobre 2. 3 cuartos de pi no se pueden simplificar, pero 4 entre 4 es 1, por lo tanto simple y sencillamente queda pi. Aquí pondríamos pi sobre 4. Bien, de esta forma vamos a observar cómo tendría que comportarse nuestra gráfica. En este aspecto, iniciaré así, llega a este punto, vamos a hacerlo un poquito mejor, llega a este punto, tocamos un punto mínimo en esta parte, regresamos y cerramos en esta. Bien, quedamos de esta manera. ¿Qué observamos? Nuestro dominio, como ya hemos visto, puede ir avanzando esta parte. Recordemos que esta es una gráfica sinusoidal. Entonces avanza también para este lado. Para que nos quede un poquito más claro, si gustas también puedes verificar el video donde explicamos la función seno, lo que es una gráfica sinusoidal. Bueno, nuestro dominio sería desde el menos infinito hasta el infinito, observando su comportamiento de izquierda a derecha. Nuestro rango ahora evidentemente es de abajo hacia arriba. Observamos que el punto mínimo es menos 5 y nuestro punto máximo es 5. Por lo tanto, lo establecemos en un intervalo cerrado que va desde menos 5,
hasta 5, cerrado. ¿Dónde es creciente nuestra función? Justamente a partir de este punto hasta llegar a pi, observamos que la función es totalmente creciente, por lo tanto ponemos que es pi sobre 2, pi. ¿Y dónde decrece? Es decir, ¿dónde va hacia abajo? Desde 0, observamos que viene hasta llegar a pi sobre 2. Por lo tanto es decreciente en 0, pi sobre 2. Bueno, y con esto hemos terminado. Por favor, no te olvides de darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirte. Hasta pronto.